Y lo primero entonces que vamos a hacer es que vamos a partir haciendo algunos dibujos para explicar cómo vamos a trabajar con el tema de volúmenes, ¿ya? Que ese es el tema para nosotros ahora. Y cómo esto se relaciona, ¿cierto?, con la integral. Está como raro mi computador, está como muy lento. Entonces, como decía, entonces el tema para nosotros ahora, esto se llama... espera, que hay alguien en la sala de espera. Entonces, volúmenes. Y vamos a explicar así como en general primero qué es lo que vamos a considerar con un dibujito. Entonces yo voy a tener una región, y la misma lógica que teníamos en la clase pasada, ¿cierto? Voy a tener una función igual a f de x, que va a estar en la x considerada solamente en algún intervalo, ¿cierto? La función va a ser acotada, ¿cierto? El intervalo también es acotado, tengo un a, tengo un b, ¿cierto? Lo que pasa con la función antes y después del a y del b no me interesa, en realidad voy a dibujar algo más simple. Supongamos que sea así, ¿no? Entonces nosotros vamos a considerar esta región, ¿sí? Y entonces el tema es que nosotros vamos a imaginar que esa región gira en torno a, puede ser el eje X, diga, y si gira en torno al eje X, entonces empieza a formar un sólido, ¿cierto? Un cuerpo, ¿cierto? Que va a tener un volumen. Obviamente que si yo miro esta región, ¿cierto? Esa región no tiene un volumen, es plana, entonces tiene un área, ¿cierto? Y eso es lo que calculamos la clase pasada con esta idea, ¿cierto? De la integral. Ahora cuando gira en cambio en torno al eje X, es como si yo tuviera ya algo en 3D, ¿sí? Y al girar, voy a tratar de dibujarla algo así. Entonces, me quedó muy... Voy a cambiar, perdón, me van a disculpar, voy a cambiar un poco el dibujo para hacerlo más chiquitito porque no me alcanza acá en esta lámina a dibujarlo. Voy a cambiar mi dibujo. Sí, lo voy a hacer más chiquitito. Voy a hacerlo así. ¿Sí? Entonces aquí yo voy a tener, como decía entonces, mi región. Al girar entonces en torno a... Voy a dibujarlo con otro color. Y voy a tratar de darle un volumen. ¿Sí? Eso es... No, ya. Entonces cuando gira en torno, como decía, al eje X, en este caso, esto va a empezar a generar un cuerpo. ¿Sí? Nosotros en realidad acostumbramos a llamarlo sólido. ¿Sí? Y más todavía le vamos a dar otro nombre y lo vamos a llamar un sólido de revolución. ¿Sí? Porque básicamente vamos a trabajar con estos tipos de cuerpos. Entonces, estos van a girar y vamos a tener entonces esta figura. Este cuerpo en realidad no es una figura. Y que va a estar acotado, ¿cierto?, entre el A y el B. Y para esto entonces, para calcular, lo que vamos a hacer es calcular el volumen. ¿No? Este tipo de región la vamos a hacer girar con respecto al eje X, con respecto al eje Y, o con respecto a una recta que sea paralela al eje X o paralela al eje Y. ¿Ya? Después justamente vamos a comentar que también podría hacerla girar en torno a una recta que sea oblicua, ¿sí? Pero para hacer eso tenemos que ver primero las coordenadas paramétricas, ¿ya?
que la única forma en realidad, bueno, la única forma que yo conozco en realidad para hacerlo, calcular un volumen respecto a una recta oblicua. Lo que es en el fondo importante es que siempre estas regiones, ¿cierto?, van a girar respecto a una recta, ¿sí? No puede girar en torno a una cosa que sea curva, ¿sí? Ya, entonces ahora sí voy a compartir el PDF, ¿cierto? Como decía, en este documento no tengo en realidad dibujo. Entonces, no tengo ningún dibujo. Entonces vamos a partir con esta idea que es lo más simple posible, ¿cierto? De hecho que nos permite a nosotros deducir de dónde vienen los métodos que vamos a plantear. Y es lo que se llama el método del rebanado, ¿sí? Y entonces nos vamos a imaginar, ¿cierto?, esta misma idea que estaba mencionando yo, que tengo un cuerpo, ¿cierto?, que se extiende desde el x igual a a hasta el x igual a b, cuyas secciones transversales, ¿cierto?, tienen un área de a de x, ¿sí? Y entonces, ¿cómo voy a calcular ese volumen? Se calcula entonces integrando desde el a hasta el b el área. Vamos a dar otro ejemplo, voy a dibujar otras cositas. Voy a dibujar una zanahoria. Voy a dibujar la naranjita, a ver si tengo un naranjito allí. ¿Sí? Bueno, no me quedo como muy zanahoria, pero ya. Tengo ahí mi zanahoria, ¿sí? Entonces, si yo, no sé si ustedes en la cocina usan, hay una cuestión que se llama la mandolina. ¿Han escuchado alguna vez, han usado alguna vez esta mandolina? ¿Sí? ¿Qué se refiere a esta? Lo podría ir a buscar en la cocina. Voy a mostrar una foto de lo que es una mandolina. La busqué, la vamos a compartir. Kitchen Center, aquí está. ¿Sí? Esto es una mandolina. ¿La conocen, cierto? Las mandolinas uno las usa en la cocina justamente para hacer un rebanado, ¿sí? Y lo típico que uno lo hace es con la zanahoria, con el pepino, por ejemplo, incluso con las papas. Tengo una receta muy buena con papas. Y uno las rebana. Y las rebana en una franjita muy, muy, muy fina, muy delgada. Entonces, voy a volver entonces espera, que me falta. Eso es, ya. Entonces, la idea es que sí, dígame. Compañera esperando en la sala de espera, parece. Sí, yo recién estaba Daniel, lo admití recién, así que ya tiene que haber llegado. Sí. Ya, entonces, la idea es la siguiente. Mira, si yo tengo una zanahoria, ¿no es cierto? Yo puedo usar esta mandolina, ¿cierto? Que como comentábamos, se refiere a una herramienta de la cocina, en realidad, que tiene aquí en el medio una cuchilla. Entonces, la gracia de la mandolina, ¿cierto? Es que yo entonces voy a ir cortando, al hacer los cortes, me va a quedar algo así. Voy a dibujar una cosa así bien chiquitita nomás. ¿Se fijan? Lo que estoy tratando de mostrar con mi dibujo, ¿cierto? Es que al ir cortando la zanahoria con la mandolina, me van a ir quedando círculos. ¿Se fijan? Cada sección de esta mandolina es un círculo. Y por tanto, si yo quisiera calcular el volumen de esta zanahoria, lo que podría hacer sería ir sumando el área. ¿Cierto? Aquí voy a llamarla A sub 1, aquí voy a tener una sub 2, aquí voy a tener una sub 3. Se fijan, todas las áreas estas van a ser distintas hasta la A sub n. ¿Sí? Y en realidad cada una de esas áreas, ¿cierto? Como son circunferencias, ¿se acuerdan que la circunferencia tiene ecuación pi, el área, perdón, de la circunferencia tiene ecuación pi r cuadrado? Entonces tendría que ir calculando para un radio, para el otro radio y así sucesivamente.
Y esa suma de las áreas, ¿cierto? Es justamente lo que se conoce como el método del rebanado. Vamos al PDF porque ahí está, ¿cierto?, explicado esto en forma matemática, ¿cierto? No con un ejemplo en la cocina, sino que con un ejemplo, ¿cierto?, ya matemático. Entonces, si tengo un cuerpo, ¿cierto?, y yo sé que cada una de sus secciones transversales tiene un área, ¿cierto?, que se llama A de X, el volumen, entonces, de ese cuerpo se va a calcular como la integral entre A y B de las áreas. A de X, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, como ejemplo, ¿cierto?, es que vamos a calcular el volumen de un sólido que se encuentra limitado entre x igual a 0 y hasta x igual a 4, donde estas secciones transversales son cuadrados que van desde raíz de x hasta y igual a menos raíz de x. Entonces, para calcular esto, ¿cierto?, vamos a usar esta fórmula. Voy a escribir entre el 0 y el 4, ¿cierto?, porque ya me dice que la x va entre 0 y el 4, y vamos a ir calculando las áreas. Como las secciones son cuadrados, entonces se va a tener que el área va a corresponder al cuadrado de la longitud de un lado del cuadrado, ¿sí? Y esto va a ser, ¿cierto?, raíz de x menos el menos raíz de x, ¿cierto?, porque voy por arriba y por abajo, y entonces mi área va a ser esto es al cuadrado. Y eso entonces me va a dar 4x. Porque son cuadrados, ¿cierto? Entonces estoy calculando el área del cuadrado, que es el lado al cuadrado. Y entonces calculo la integral, ¿se fijan? Calculo la integral entre el 0 y el 4 del 4x. Y ahí calculo entonces el volumen. Esa idea, ¿cierto?, es lo mismo que nosotros vamos a plantear a continuación en lo que se llaman estos sólidos de revolución, donde nosotros vamos a tener siempre que las secciones van a ser circunferencias. Por eso van a aparecer justamente esta misma idea. ¿Sí? En el caso anterior, ¿cierto?, en esto del método del rebanado todavía no llegamos a definir lo que es un sólido de revolución. Ahora vamos a definir justamente lo que es un sólido de revolución. Ya, vamos a definir eso entonces ahora. Vamos, ay, perdón. Voy a hacer otro dibujito. Bueno. Y esto en realidad es como bien típico. Yo me estaba dando cuenta que de repente aparecen algunos ejercicios. Estaba haciendo el otro día una guía que es para otro curso, que todavía no ven ni temas de integral ni nada. Y me encontré con varios. Esto se supone que es un rectángulo, ¿ya? Y quedó bien chueco el rectángulo. Lo voy a borrar mejor. Voy a hacer así más avanzado. Mira, aquí tengo ¿qué es esto? Mira, un rectángulo. ¿Qué pasa si ese rectángulo, entonces, lo vamos a hacer girar en torno a una recta que va a estar en en uno de esos lados? Wow, me quedó medio aburrido. Ahí está. ¿Qué pasa si ese rectángulo gira en torno a ese lado? ¿Qué es lo que obtenemos? ¿Se imaginan lo que obtenemos? Mira, si el rectángulo gira y empieza a girar y a girar, a girar, lo que vamos a obtener, miren, voy a hacer como que si se moviera el rectángulo. ¿Sí? Y se va a mover entero. Se fijan que esto va a tener entonces un volumen, obviamente, porque va a ser un cuerpo. Y esto se va a asemejar, ¿cierto? Y va a tener la misma forma, ¿cierto?, de un cilindro, ¿cierto? Un cilindro. ¿Qué pasa si ahora me voy a imaginar que tengo
Nuevamente voy a dibujar una recta. Voy a dibujar en otra hojita. Tengo una recta, ¿ya? Y alrededor de esa recta va a girar. Y ahora pensemos en un triángulo. Supongamos que tengo... ouch. Triángulo. Wow, me quedo choco. Ya, tengo un triángulo y que gira en torno a esta recta. ¿Qué es lo que voy a obtener? Cuando empiece a girar, se fijan, empieza a girar, y aquí arriba va a ser así, empezar a girar. Lo que voy a obtener, ¿cierto? Va a ser un cono. Vamos así. ¿Qué pasa si... ¿Qué pasa si tengo, perdón, voy a hacer de nuevo una recta, ouch, una recta. Ya, y ahora voy a dibujar media circunferencia. Un otro color mejor. Voy a dibujar media circunferencia. Y digo que esa media circunferencia gira en torno a esa recta. ¿Se fijan qué es lo que pasa cuando empieza a girar? Uno lo que va a obtener, ¿cierto? Es una esfera. ¿Sí? Eso es lo que va a obtener, una esfera. Entonces, me quedo re feo eso. Pero la idea es que cada uno de los que hemos dibujado acá, ¿cierto? Corresponde a a un sólido revolución. ¿Sí? Ahora, otra cosa, otro ejemplo de esta misma idea. ¿Qué pasaría? Voy a poner otro ojito más. Si tengo, ya, tengo mi recta. Chample. Tengo mi recta. Y digo entonces que tengo una región. Voy a dibujar de nuevo. Voy a dibujar un cuadrado ahora. Voy a dibujar un cuadrado con una... Pero fíjense que voy a dibujar un cuadrado, pero que no va a estar. O tratemos de dibujar un rectángulo también. Voy a dibujar un rectángulo mejor. Más chiquito. Pero la recta no está pegada a uno de los lados, sino que está aparte, se fijan a otro lado. Entonces, si ese rectángulo gira en torno al eje, a esa recta, ¿cierto? Que tengo dibujada en rojo, se fijan lo que voy a empezar también a generar algo, un cuerpo, ¿cierto? Pero que ya no va a estar, podría ser incluso más grande, ¿cierto? Que va a tener una forma similar con el que habíamos partido, ¿cierto? Una especie de, diría yo, como un disco. ¿Se fijan? Porque tiene acá, en el medio va a tener un hoyo. ¿Sí? Como se dan cuenta, mis dibujos son bien pobres, pero en realidad, en el contexto nuestro, ¿cierto? Nosotros, y por eso no le pongo dibujos a esta parte, porque en realidad nosotros no vamos a estar gastando tiempo en hacer estos dibujos. Ay, parecen como un queque, ¿cierto? No vamos a estar haciendo las gráficas. Si lo que nosotros queremos es solamente calcular el volumen, ¿sí? Queremos plantear, ¿cierto? Como mencionaba, otra aplicación de lo que son las integrales en el contexto, pero ahora de estos sólidos de revolución. ¿No? Entonces, vamos a ir de nuevo al PDF, porque ahora vamos a definir lo que significan estos sólidos de revolución. Vamos a decir entonces que un sólido de revolución es un sólido que está generado mediante la rotación de una región plana alrededor de una recta. ¿Sí? Como mencionaba, esa recta, en los ejemplos que dibujé recién era una recta que es vertical, pero en realidad la recta podría ser horizontal, incluso podría ser oblicua. ¿No? Los más comunes, ¿cierto? Son justamente los que ya había estado dibujando, que son el cilindro de revolución, el cono de revolución, ¿cierto? Y la esfera. Para calcular
estos volúmenes nosotros tenemos dos métodos, que son el método de los discos y el método de las capas cilíndricas, ¿no? Cualquiera de esos dos métodos los podemos utilizar. Usualmente, ¿cierto? Y esto lo vamos a comentar a continuación cuando veamos, ya empecemos a ver el ejercicio. Usualmente uno prefiere uno sobre el otro, ¿sí? Dependiendo de en torno a qué gire la región, ¿no? Clave entonces en esto, sigue siendo clave en esto, graficar, ¿no? Vamos entonces con chanfle, el método de los discos. En realidad partimos con el método del rebanado y no le di mucha importancia en realidad al método del rebanado porque justamente el método de los discos viene a ser una extensión del método del rebanado. Y vamos a ir a hacer un dibujito. En realidad, de hecho, podemos tomar el mismo dibujo que habíamos hecho anteriormente, el primero que partimos. Voy a volver a la primera hojita que partimos. Esta, ¿sí? Entonces, el tema, y porque yo menciono que esto es la misma idea del método del rebanado, parte de lo siguiente. Yo voy a partir desde acá, desde el x igual a a, voy a llegar hasta el x igual a b, voy a tener un volumen, ¿cierto? Y fíjense, cada sección que yo corte, ¿cierto? Cada corte que yo haga para algún x, ¿cierto? Entonces va a tener un área. Y esa área va a ser entonces, va a ser, como es una circunferencia, va a ser pi por r al cuadrado. ¿Y cuánto vale el r en este caso? Se fijan, el r va a ser la misma función que la f para el x. Entonces, esa es el área. Por eso en este volumen, ¿cierto? Nosotros decimos que esto vale pi integral entre a y b del valor de la función a al cuadrado de x. Y esa es, ¿cierto? Entonces la fórmula que nosotros usamos para calcular el método con esto que se llama el método de los discos. Porque justamente, ¿por qué recibe ese nombre, discos? Porque cuando uno piensa en un corte, siempre se produce una circunferencia. Y esto es el método de los discos, ¿cierto? Como decía, y esto gira en torno al eje X. Usualmente el método de los discos lo usamos, y digo usualmente porque no es una cosa de siempre, siempre, siempre. Usualmente el método de los discos se usa cuando la región gira en torno al eje X. También se puede usar cuando gira en torno al eje Y, pero ahí hay que hacer un cambio, ¿no? Eso lo vamos a plantear enseguida con algunos ejemplos, ¿no? Entonces vamos a ir de inmediato a un ejemplo. Ya, entonces voy a partir entonces acá. Entonces, insisto que vamos a ver un ejemplo ahora del método de los discos. Entonces voy a decir, sea igual a, voy a decir x al cuadrado, ¿cierto? Es la función, ¿cierto? La puedo llamar y, la puedo llamar f de x, como yo quiera. Voy a decir entonces calcular el volumen. Del sólido revolución. Sólido. Que se obtiene al girar la función en torno al eje X
entre x igual a 1 y x igual a 3. ¿No? Podríamos, sí, pongámosle eso. Ya, mira, voy a hacer, podríamos, perdón, lo voy a cambiar, porque ya cambió, no, dejemos ya, 1 y 3. Entonces, como mencionaba, después lo podemos cambiar y hacer otro, para observar justamente cómo se van generando cosas distintas, en realidad. Entonces, voy a hacer un dibujito de la y igual a x al cuadrado. Esta es una parábola, así que no necesito mucho más de análisis. No me quedaron simétricas las ramas, pero aquí lo voy a hacer de nuevo. Ya, entonces voy a suponer que tengo mi x igual a 1 acá, y mi x igual a 2 y el 3. Supongamos entonces que tengo el 3 acá. Fíjense, entonces, esa es mi región. Y como decía, esto gira en torno al eje X. Se fijan, todo esto cuando lo hago girar, lo que se forma, e insisto que esto que estoy dibujando a continuación no es realmente parte del problema. Porque no nos va a interesar, ¿cierto?, hacer los dibujos. Pero como estamos partiendo, ¿cierto?, para darnos la idea de qué es lo que... Parece como una trompeta. Va a ser una cosa así. No fue buena idea el color que elegí. Voy a poner un café. Esto va a tener una cosa así. Como mencionaba, si ustedes se fijan, ¿cierto?, cuando yo pienso en un corte, lo que tengo acá es una circunferencia, ¿cierto? Siempre eso va a suceder cuando esto gira en torno al eje X. Entonces el volumen, ¿cierto?, lo vamos a calcular como pi integral entre el 1 y el 3 de la función, que en este caso es x al cuadrado de x. Y eso va a ser, ¿cierto?, pi entre 1 y 3 de x a la cuarta de x. O sea, esto va a ser x elevado a 5 partido por 5 entre el 1 y el 3. Y eso es, ¿cierto?, si tengo... voy a escribir entonces un quinto y voy a reemplazar, ¿cierto?, para el x igual a 3. Tengo entonces 3 elevado a 5. Menos, con el 1 tengo 1 elevado a 5. Y eso va a ser entonces 3 elevado a 5, ¿cuánto es? 243 menos 1 sería 242. Entonces va a quedar 242 partido por 5, ¿cierto? ¿Cuál es la unidad en esto? No sé, porque, o sea, son unidades nada más. Yo lo voy a escribir u al cubo, ¿cierto? Usualmente esto yo nunca lo escribo en realidad, pero lo que quiero hacer énfasis es que esto es un volumen, ¿sí? Aquí hay algún tipo de unidad, ¿cierto?, que están al cubo. Hay varios problemas que están relacionados con cosas más prácticas, ¿cierto?, donde aparecen unidades. Nosotros nunca llegamos a eso. Nosotros solo trabajamos en forma abstracta en el plano cartesiano, donde en realidad las unidades, no hay unidades. Ya. ¿Me explicó esto del método de los volúmenes? ¿Sí o no? ¿Se fijan como en todo esto que estaba mencionando y también lo que vimos ayer? Fundamental el tema de las gráficas. Sí, por eso es tan importante saber graficar bien. ¿No? Con esta misma idea, fíjense, yo ordenante iba a hacer un cambio porque quería escribir la x desde el menos 1 al 1, para observar, ¿cierto?, que si la región, incluso si tengo la misma función, pero puedo cambiar la región, ¿cierto?, agregando, considerando otras partes, ¿cierto? Podría tener una cosa así. Como si fuera una doble trompeta, por ejemplo. Si yo dijera incluso del menos 3 al 3. ¿Te fijas? Parecería como una cosa así como una doble trompeta.
Los dibujos en realidad, insisto, a mí no me quedan nada bien, pero no es, son los dibujos solamente para que nosotros nos ubiquemos. Ahora, otra cosa más que no he comentado, voy a dibujito. Yo tengo una región, por ejemplo, no sé, cualquiera, esto aplica a cualquiera, ¿sí? Lo que nunca podría suceder sería que la recta, ¿cierto?, corte a esto. Y yo diga después, entonces esto gira en torno, te diga la región, dibujé un rectángulo con una recta que lo atraviesa, ¿cierto? Esto no puede suceder, ¿sí? La recta tiene que ser o puede ser, voy a dibujar otra cosa. Puedo tener, ¿cierto?, una región, ¿cierto? Y esto entonces puede girar en torno a algo que sea vertical, una recta vertical, a una recta que sea horizontal, incluso que esté tocando en un solo lado, ¿cierto? O podría ser incluso una recta oblicua, ¿cierto? Que como mencionaba, este caso de la recta oblicua lo vamos a plantear más adelante. Todos esos casos sí pueden suceder, ¿sí? Pero que atraviese, ¿cierto? Esto no puede, ¿sí? En el fondo, se fijan, traten de imaginar qué es lo que pasaría si en efecto girara esto. Se fijan que al ir girando, este pedacito, ¿cierto?, que está por acá, se rompería, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Entonces, tu cuerpo, ¿cierto?, que se va generando, el sólido, se va corrompiendo, se va destrozando, se va degenerando. Entonces no considera, ¿sí? No aplica. Las formas también en que se va cortando, ¿cierto?, y se va destruyendo no es posible analizarla en este contexto. En cambio, en esto sí. Entonces voy a tener un cuerpo que va a estar, digamos, lo llamamos ahora sólido de revolución, ¿cierto?, porque solamente nos vamos a concentrar con estos sólidos de revolución, que va a estar generado, ¿cierto?, por esta idea de una recta, que puede ser tocar en una sola línea, puede ser paralela, ¿cierto?, oblicua, horizontal, vertical. Eso. ¿Ya? Entonces, no sé si me van siguiendo o no. ¿Veamos otro ejemplo? Calculemos otro, veamos otro ejemplo. Voy a decir entonces, ejemplo 2. Voy a la misma idea, entonces voy a calcular el volumen del sólido generado al rotar. Ahora lo vemos a f de x, voy a decir que seno de x, para la x que va a estar entre 0 y pi, en torno al eje x. Entonces, insisto, voy a partir haciendo un dibujo. La función seno nosotros la conocemos, requiere contrabién, ¿cierto? Nosotros sabemos que la función seno... Voy a dibujar un periodo de la función. ¿Sí? Este es el pi y este acá tengo el 2pi. ¿Sí? Esto me dice que la x está entre 0 y el pi, entonces, incluso yo sé que esto viene de por allá, entonces, pero acá nos interesa solamente eso, ¿sí? Entre el 0 y el pi. Y esta región, entonces, gira en torno al eje x. ¿Se fijan todo esto lo que sucede cuando gira en torno al eje x? Se produce como si fuera una... A mí me da la idea como un capullo, ¿sí? Como esas cositas así. ¿Sí? Entonces, insisto con la idea, si yo me imagino que puedo con la mandolina
rebanar esto, ¿qué es lo que obtengo cada vez que hago un corte? Lo que obtengo, ¿cierto?, es una circunferencia. Pero son circunferencias que son distintas, desde el 0 hasta el pi. Por eso entonces decimos que dependen de la x, ¿cierto? Y mi volumen entonces va a ser dado por la integral entre 0 y el pi de mi función, que es seno de x al cuadrado de x. Ay, me comí el pi. Voy a poner ahí, ¿sí? Porque esto recordemos que la fórmula viene dada por el área de una circunferencia. Por eso es pi y la función. La función viene a representar, ¿cierto?, la altura, el radio. Y entonces esto me queda pi integral entre 0 y el pi del seno al cuadrado de x de x. Esta ya la habíamos hecho alguna vez. ¿Se acuerdan lo que dijimos que íbamos a usar cuando dijimos que íbamos a usar? Esta la habíamos calculado en algún momento, pero lo vamos a recordar ahora. Esto es un buen ejercicio para... Esto se llama la identidad, ¿se acuerdan del nombre? Identidad trigonométrica del ángulo medio. ¿Sí? Esto entonces, como mencionábamos, una identidad que nosotros conocemos y que vamos a utilizar ahora. Ya, la identidad del ángulo medio, ¿cierto? La usamos y vamos a escribir entonces que esto es voy a continuar en la otra hojita. Creo que tengo abierto aquí. Ya. Entonces voy a continuar con la otra hojita. Anda medio, mi computadora ahora en la mañana no tuve problemas, pero ahora no sé, está como timándose. No sé por qué. Ya, entonces la identidad del ángulo medio me dice que yo voy a escribir acá 1. ¿Es más o es menos? A mí siempre se me olvida. Voy a buscarla. Coseno de 2x partido por 2. Voy a buscar ese tiro. Lo tengo aquí. Lo voy a compartir para que lo vean. ¿Va? ¿Va? Miércoles. ¿Qué es esto? Tengo un problema aquí en este archivo. Dice antiderivada y tengo cualquier cosa menos la antiderivada. Espérame, que voy a buscar. No me acuerdo dónde lo tengo. Tengo un desorden tremendo en mi carpeta porque tengo como 20.000 versiones de cosas. Y todos en distintas carpetas. Ahora sí. Estoy compartiendo esto, ¿cierto? Sí. Este documento, ¿cierto?, con que nosotros estuvimos trabajando antes. Voy a buscarlo aquí. Porque este se llama... parece que estaba... Sí, aquí está. ¿Viste? Esta la usamos, ¿cierto?, cuando hicimos estas identidades. Entonces, con el seno justamente es con el menos. Con el coseno es con el más. Ahí está. Muy bien. Ya, entonces... vuelvo a la pizarrita. Estoy bien con mi identidad.
Y ahora voy a continuar. Me comí el dx. Entonces esto va a ser pi. Voy a escribir un medio, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué voy a escribir? Integral entre 0 y pi. Ese un medio, ¿cierto? Sale para afuera de todo. 1 de x. Voy a poner un paréntesis aquí grande. Menos la integral entre 0 y el pi del coseno de 2x de x. Y cierro mi paréntesis. ¿Sí? Para esta integral que está, la segunda integral, voy a usar sustitución. Voy a decir u va a ser muy rosadito. Voy a decir entonces u es igual a 2x. Entonces de u es igual a 2 de x. ¿Se fijan? Y como esta es una integral definida entre 0 y el pi, voy a evaluar en el 0 y eso me da 0, y voy a evaluar en el pi y eso me da 2pi. ¿Sí? Y eso es lo que voy a reemplazar entonces a continuación. Vamos entonces a escribir esto. Entonces eso va a ser igual a, tengo pi partido por 2. En realidad, la primera integral la voy a calcular de inmediato, ¿cierto? La integral del 1 es x, entonces eso va a ser x entre el 0 y el pi. Menos. Ahora voy a escribir la integral entre el 0 y el 2pi. Y escribo coseno de u de u. Entonces, este volumen, voy a continuar escribiendo por acá abajo, a pesar de lo desordenado que se va a ver. Esto debí haberlo puesto como por ahí arriba. Bueno, ya lo hice así. Entonces, esto va a ser la primera, ¿cierto? Voy a escribir pi medios. El primer término en realidad nada, es pi. Menos. La integral del coseno en realidad es seno. Entonces voy a escribir seno de u entre 0 y el 2pi. ¿Sí? Y me falta evaluar eso. Entonces el volumen va a ser, voy a seguir escribiendo el pi medios, factor del pi, menos, aquí tengo que escribir el seno de 2pi. ¿Cuánto vale el seno de 2pi? Menos el seno de 0. Se me quedó como una cosita rara ahí. Ya, ¿cuánto vale el seno de 2pi? Eso vale 0. ¿Cuánto vale el seno? Esto vale 0. ¿Cuánto vale esto entonces el volumen? Va pi al cuadrado partido por 2. Voy a dibujar una circunferencia chiquitita acá para recordar esto. Cuando yo digo que tengo 2pi es porque me dio una vuelta completa y llegué donde mismo. Entonces, y el seno acá de 2pi es igual al seno de 0 y eso es 0. ¿Ya? Entonces por eso este volumen vale pi cuadrado partido por 2. Acá entonces quiero hacer el siguiente énfasis. Hace un rato, ¿cierto? Yo le puse con corchete en el ejercicio anterior y le puse u al cubo, ¿cierto? Porque quiero hacer énfasis en que son unidades al cuadrado. Uno acá no tiene que entrar en pánico y decir, oye, pero es que aquí me dijo que es pi al cuadrado, entonces a lo mejor no es un volumen. En realidad las unidades están al cubo. A veces puede que un área te dé 4, por ejemplo, un número que no va a tener un cubo, ¿cierto? O van a tener un cuadrado. Es un número nada más, ¿ya? Y ahí termina el ejercicio. Ya. Vamos a volver entonces ahora al PDF, no ese, a este. Porque vamos a aumentar, dentro de este mismo método de los discos, vamos a aumentar dos situaciones que también son importantes de analizar. Acá hay otro ejercicio, todo esto, para que ustedes lo revisen. Vamos entonces con estos que se llaman casos especiales, situaciones especiales, que son muy interesantes y que obviamente nosotros vamos a querer trabajar. El primero es lo que se llama el caso de las arandelas, ¿sí? Y lo que se refiere a esto es cuando yo tengo dos funciones. Entonces voy a tener una región que va a estar limitada por dos funciones, la misma lógica que vimos en la clase pasada cuando veíamos el tema de áreas. Esto siempre va a estar acotado entre dos números, A y B son números que van a ser fijos, ¿cierto? Y vamos a suponer también entonces que las funciones tienen un cierto orden entre el A y el B, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer para calcular el volumen, vamos a suponer que la F es menor que la G,
Entonces, para calcular el volumen voy a escribir entonces pi por la integral entre a y b, y voy a elevar al cuadrado lo más grande, en este caso decimos que es la g, menos el cuadrado de la segunda, que es la más chica. ¿Sí? Vamos a hacer un dibujito para explicar esa idea, porque se llama también arandela. ¿Han visto ustedes esas piezas que... Voy a buscarlas, espérame un poquito, voy a aprovechando que tengo el computador. Esto siempre me... Voy a mostrar una imagen para que me ayuden ustedes con esto, porque siempre se me olvida este nombre. Mira, tengo aquí una foto de un perno. ¿Sí? Golilla, dice que se llama. Voy a buscarlo de nuevo. Golilla. Eso. Las golillas son las que son... Oye, tengo acá unas que son bien bonitas. Bueno, no son propiamente arandelas estas que tengo acá, pero igual se las voy a mostrar. Me las regalaron para Navidad y la verdad es que ni las he usado. Voy a sacarlo. Porque no están cerradas estas. Si no estuviesen abiertas sería ideal para mostrar lo que es una arandela. ¿Sí? Se refiere justamente a esta misma idea de la golilla, ¿cierto? Que es una circunferencia, ¿cierto? Pero que viene con ahuecada. ¿Sí? Y eso justamente es lo que vamos a observar acá en nuestro, en este caso. Vamos a hacer ahora un dibujito. Voy a dibujar entonces el eje X, voy a dibujar el eje Y, ¿cierto? Y voy a dibujar dos funciones. Una que va a ir por arriba y otra que va a ir por abajo. Y voy a decir entonces que esto está entre un A y un B. ¿Sí? Entonces, cuando esta región gira en torno al eje X, se fijan que se va a producir, diría yo que va a aparecer como un jarroncito, ¿cierto? Mis dibujos para ver, muy bien. Va a aparecer como un jarrón, ¿no es cierto? Como una especie de flor, ¿cierto? Que va a estar hueco por dentro, ¿sí? El asunto, por muy feo que sea mi dibujo, igual, el asunto que voy a decir es que si yo hago un corte, ¿sí? Una sección transversal, lo que yo voy a ver cuando haga ese corte, obviamente que ese corte, se fijan, va a depender de la X y va a ir variando de una X que está entre A y B, y lo que se va a ver con ese corte va a ser algo así. Voy a tener una circunferencia y voy a tener otra circunferencia, ¿sí? Una que va a estar dentro de la otra. Y voy a dibujar el eje, voy a tratar de dibujar este mismo eje X, sería acá. Me quedó muy arriba esto. Ahí, ¿no? Ese sería mi eje X, ¿sí? Entonces, cada corte, ¿cierto? Me va a dar esto. Esta es la que se llama arandela, ¿cierto? O bolilla. Tiene varias nombres, ¿sí? Nosotros lo llamamos método de las arandelas, lo más común. O incluso es más, hay personas que ni siquiera las llaman así, sino que hablan simplemente de métodos disco entre dos funciones. Lo importante es que yo voy a tener que darme cuenta que voy a tener un radio, que es el más grande, y un radio que es más chico, cuando lo voy a escribir con R minúscula. Entonces el volumen va a venir dado por pi integral entre A y B del radio mayor,
el R mayúscula al cuadrado menos el R minúscula al cuadrado. Y esto se integra respecto a X. ¿Estamos? Chaple, no sé qué hice. Veamos un ejemplo. Y aquí también nos va a pasar, igual como en el caso de las áreas, que cuando tenemos estas curvas que se van a cortar, vamos a tener que preocuparnos, ¿cierto?, de analizar cuál es mayor, cuál es menor, ¿cierto?, ir viendo eso. ¿Ya? Entonces, vamos con un ejemplo. Vamos a decir entonces ejemplo. Este es el ejemplo 3. Voy a decir entonces calcular el volumen del sólido de revolución obtenido al girar la región acotada por no quiero hacer el mismo ejemplo que tengo acá. Ya, pongámosle, ya, hagamos eso. Por I igual a X cuadrado, vamos a decir, por F de X, llamémoslo así, por F de X igual a X al cuadrado, y G de X igual a 2X. Entonces, no estoy explicitando cuál es el A y el B, igual lo planteamos en la clase pasada. Entonces, lo primero que voy a plantear es la intersección. Voy a igualar la función f con la función g. Voy a decir entonces que tengo x cuadrado igual a 2x. Eso quiere decir que tengo x factor de x menos 2 igual a 0. Eso significa entonces que tengo dos intersecciones, en el 0 y en el 2. Veamos entonces la gráfica. Vamos a tratar de hacer la gráfica aquí chiquitito. Tengo y igual a x cuadrado, que es la típica parábola, nosotros la conocemos, ¿cierto? Es así. Después tengo la recta, que es y igual a 2x. Entonces, esa recta, ¿cierto? Tiene una, esto está aquí, tengo el 0, te fijas, 1, 2. Quiere decir que aquí se intersecta. Entonces voy a dibujar una recta, voy a dibujar un pedacito de la recta, que es el que me interesa a mí, que es eso que está ahí. ¿Se fija? Entonces, esto gira en torno al eje X. Mi región, obviamente, que es esto que está acá. La integral la voy a escribir, ¿cierto? Ya sé que la voy a escribir así. Pi integral entre 0 y 2. Y voy a escribir entonces la más grande, la que está por arriba, que es la 2x al cuadrado, menos la que está por abajo, que es x al cuadrado. Y esto, ¿cierto? Va a ser de x. Y integramos respecto a x. Y el dibujito, si quiero hacer el dibujito, ¿cierto? Eso sería como... Parece como una florcita, ¿cierto? Cuando lo dibujo. Parece como... En realidad parece un cono por fuera, ¿cierto? Parece un cono por fuera, pero por dentro cuando lo veo, ¿cierto? Tiene como una especie de vacío. Insisto que en este tipo de problemas la dificultad nunca viene por el tema del cálculo en sí, de la integral. Me va a quedar 4x cuadrado menos x a la cuarta de x. Entonces eso va a ser 4x al cubo. Perdón, aquí ya me comí el pi. Voy a continuar la otra hojita mejor porque siempre me desordeno cuando empiezo a escribir así como en lugares muy chiquitos.
Voy a cambiar entonces de hojita. Entonces mi volumen va a ser pi. Dejo el pi afuera primero, porque ahora voy a integrar esto. Tengo 4x cuadrado, entonces eso va a ser 4x cubo partido por 3. La otra era menos x a la cuarta, entonces va a ser x a la quinta. Menos x a la quinta partido por 5. Y todo esto está entre 0 y 2. Entonces eso va a ser pi. En el 0, como comentábamos, no evaluamos porque en realidad en el 0 me ha dado 0. Voy a tener entonces, con el 2 voy a tener 2 elevado a 3 son 8, 4 por 8, 32 tercios. Ese paréntesis está muy chiquito. Entonces tengo 32 tercios menos. Con el x igual a 2, tengo 2 elevado a 5. ¿Cuánto era 2 elevado a 5? Ya no se me olvida. 2 elevado a... Espérate. Voy a escribir 2 elevado a 5. Sí, pues 32. 32 partido por 5. Ya. Mínimo un... Ah, pero antes de... Aquí hay algo que puedo hacer porque me da... Sí, pues. 4 por 8. Me da... Mira, voy a hacer lo siguiente. Antes de sumar esos dos voy a factorizar por... Perdón. Lo siento. 32 partido por pi. Un tercio menos un quinto. Y así voy a hacer el cálculo más fácil. Tengo 32 partido por pi. Y la fracción que tengo abajo, 3 por 5, 15. Un periodo cruzado, más 5 menos 3 son 2. Entonces eso es 64 pi partido por 15. Igual que en el caso anterior, si me llegara a pasar que el volumen me da negativo, es porque aquí hay algo que está mal, ¿sí? Puede ser que me haya equivocado al poner una sobre cuál era mayor, cuál era menor, puede que me haya equivocado en algún cálculo, ¿cierto? Pero ya un volumen negativo me dice, es un buen indicador para decir aquí pasó algo, ¿ya? Eso por una parte. Otra cosa, en este ejemplo, cuando obtuvimos las intersecciones, se fijan, igual que en el caso que estábamos comentando ayer en las áreas, no me dieron explícitamente, ya perdí donde dejé la cosita, no me dieron explícitamente el valor del A y del B, los tuve que calcular. Y tercero, que otra cosa que quería comentar, es que también podría suceder que tuviese, por ejemplo, 3 intersecciones. Eso también podría suceder en contexto de área. Si tengo 3 intersecciones, eso quiere decir entonces que tengo en realidad algún punto entre medio donde las curvas se sube una sobre la otra. Bien, bueno, eso, lo dejé guardadito. Eso, chanfle, ¿qué hice? Fue sin querer y apreté esto. Ya, perdón. Ya. Eso entonces, como comentaba, es el tema de los volúmenes, ¿no? Hay otros casos más que vamos a comentar a continuación. Otro caso es justamente cuando la región gira en torno a I, ¿sí? Yo puedo usar el método de los discos para determinar el volumen. Si bien es cierto que, y esto lo vamos a plantear ya la próxima semana, en realidad, cuando hablamos de una región que gira en torno al eje I, preferimos ante todo usar el otro método, ¿sí? El método que se llama de las capas cilíndricas. Pero en realidad con el método que estamos viendo ahora yo puedo igual hacerlo, ¿ya? Y lo que nosotros hacemos en esos casos es escribir la integral en términos de I, ¿sí? Aquí hay algo que, una geometría que resulta particularmente interesante y que vamos a mostrar con un dibujo. Vamos a retroceder
para ir mirando los dibujos que hemos hecho. Fíjate que cuando estamos girando en torno al eje X, ¿te fijas? Entonces, y voy a destacar una línea acá, paralela, fíjense que es paralela al eje Y, entonces la integral se escribe en términos de X porque justamente ahí aparece una circunferencia. Entonces, lo mismo te fijas acá. En estos dibujos, ¿cierto? Siempre tengo una X, como dibujo acá. En cambio, ahora, si yo digo que tengo una región, voy a volver con el dibujo. No voy a hacer otro más. Si yo digo que ahora tengo una región, vamos a dibujar entonces ahora el eje X, mi eje Y, ¿ya? Y voy a dibujar entonces una región. No, no así. Voy a dibujarla más bien recta. Una región. ¿Sí? Y esta va a ser mi región. ¿Sí? Tengo aquí una y igual a f de x, ¿cierto? Que va desde el A hasta el B. Y digo entonces yo que mi región está ahora girando en torno al eje Y. Se fijan que ahora lo que se va a generar, uy, qué feo, es una cosa así. También tiene una pinta como de un cilindro, ¿cierto? Pero aquí achatado. ¿Se fijan? Entonces así. Y ahora, como gira en torno al eje y yo me imagino entonces estas secciones transversales que hemos estado conversando ahora van a ser así. Entonces, cuando yo haga un corte de esta forma, justamente lo que yo voy a obtener, ¿cierto? Es una circunferencia. ¿Sí? Voy a obtener como corte una circunferencia, pero ahora, ¿cierto? La altura, ¿cierto? El radio de la circunferencia no va a estar en términos de X, sino que va a estar en términos de Y. Entonces, eso, así, va a ser en Y. Y por eso entonces tengo que hacer este cambio de escribir la función en vez de usar y igual a f de x, lo que vamos a usar es que vamos a escribir x igual a f a la menos 1 de y. ¿Sí? Y en el fondo usamos la inversa. Insisto que... Algo más, espérate un poquito. Espérenme. Está corriendo mucho viento. Aquí en Quilpué por lo menos corre mucho viento y se me cayó... Sí, viento, pero ha sido horrible. Se me cayó algo en el dormitorio. Voy a ir a arreglarlo enseguida. Se me cayeron las cortinas. Sí, voy a ir para allá enseguida, si ya me falta poquito para terminar. Sí, corrió viento, yo siempre tengo la ventana de mi dormitorio abierta y las cortinas se cayeron, así, todo. Entonces, después voy para allá. Ya. Entonces, tengo que hacer eso para poder escribirla en términos de ahí. Veamos un ejemplo. A todo esto, el ejemplo que voy a plantear va a sonar un poco... va a sonar un poco, creo que podría ser un poco rebuscado. A lo mejor uno podría pensar, a lo mejor me conviene hacerlo en términos de X. En realidad, el volumen que se obtiene, el valor es exactamente el mismo. Si lo hago, no, perdón. Si yo calculo un volumen que gira en torno a la región a X, va a ser distinto en términos generales a si gira en torno al eje Y. Lo que sí, y como mencionábamos en la próxima semana, vamos a ver el método de las capas cilíndricas. Entonces, ahí usualmente uno dice, lo calculo en torno al eje Y, con el método de las capas cilíndricas. Pero eso lo vamos a ver después, ¿no? Eso. Vamos a ver un ejemplo. Entonces, vamos a hacer este mismo ejemplo que está acá. Estoy compartiendo esto, ¿no? Esto es la duda, ¿no? Entonces, veamos este ejemplo.
Tengo entonces esta región que está acotada por I igual a f de x entre el a y el b. Acá en este ejemplo, nosotros queremos ver, es I igual a x cuadrado y la otra es igual a 2x. Perdón. Se fijan, de hecho, es la misma región que teníamos anteriormente, así que el dibujo ya lo tenemos hecho. La diferencia es que esto va a girar en torno al eje Y. Entonces, ya obtuvimos las intersecciones, sabemos que son 0 y el 2, pero como las escribimos en términos del eje Y, necesitamos escribirlas también con esas imágenes en el Y. Por eso la integral entonces va a ir entre el 0 y el 4. ¿Ya? Ahora, para cada función despejamos X en términos de Y. Acá hay un tema muy importante porque ustedes se acuerdan que cuando hablamos de las inversas, tienen propiedades de inyectividad y sobreyectividad. En realidad también hay un teorema que me dice que las funciones siempre yo las voy a poder restringir de modo que sean invertibles. Entonces en este caso nosotros en ese intervalo la función tiene inversa, así que no nos preocupamos de eso y no hay que hacer demostraciones de inyectividad ni nada por el estilo, ¿no? Entonces calculamos entre el 0 y el 4, la resta de estas funciones, la mayor menos la menor, y nos da 8 tercios de x. Se fijan, eso es un número distinto al que obtuvimos recién, porque insisto, la región en sí fue la misma, pero en el ejemplo que hicimos nosotros recién, giró en torno al eje X. Ahora en esto, gira en torno al eje Y. Y por eso me dan números distintos. Yo no sé si se me quedaron dormidos, se desmayaron. Porque incluso me paró un par de veces y no me pesca nadie. ¿Están durmiendo? Creo que sí. No, profe. Ah. Cerré la puerta porque como se ven las cortinas, las argollas las está tomando todo. Sí, sí, voy a ir al tiro a arreglar eso. No, pero tú... Sí, no sé. Y fue una ráfaga de viento súper fuerte que pasó. Yo miré por... Sentí el ruido en el dormitorio, miré por afuera y los árboles se estaban meciendo bien fuerte. Acércate en tu clase. Me concentro en mi clase. Sí, ya ahora estamos terminando. Nos falta todavía un caso, que es cuando la región gira en torno a una recta que es paralela al eje X. Pero eso ya lo vamos a ver la próxima semana. Como decíamos, mañana hacemos repaso, el jueves tenemos el control y la semana siguiente entonces viene lo que vamos a ver, continuar viendo de volumen. ¿Sí? Profe, Dígame. ¿el control sería desde las 11:30 hasta la 1? Sí, ¿O sí, de las 11:30 hasta la 1. iba a estar subido en el aula? Están en el aula, disponible. De hecho, no sé si ya lo vieron, porque de hecho ya lo tengo, el link que dice control, pero si ustedes lo pinchan les va a decir que no abre hasta el jueves a las 11:30. Pero ya lo tengo ahí. Lo otro que les iba a comentar, la verdad, mira, la verdad de la verdad, el director del departamento nos hizo un pedido un poco que yo encontré un poco extraño. Resulta que ustedes saben que el segundo semestre de 2019 fue súper complejo, ¿cierto? Nosotros, los profes de matemáticas, construimos un montón de material para poder terminar. Y hay un montón de videos, de cosas así. Entonces, la verdad es que cuando empezamos este primer semestre, le preguntamos al director, no, el director del departamento nos dijo que no quería que nosotros subiéramos ese material de nuevo al aula, ¿sí? Porque la verdad es que hay algunos videos que como que no les gustaron, parece. ¿Te fijas? Entonces, eso. Pero entonces yo no lo voy a subir al aula, ¿te fijas? Pero el tema, y aquí esto es lo que quiero compartir ahora con ustedes. ¿Listo? Mira, les voy a compartir en YouTube. Aquí en YouTube es donde yo he subido los videos. Los videos que están en el aula, ¿cierto? Están en YouTube, ¿sí? Aquí están los videos, ¿sí? Pero
Ay, dígame. Dígame. Dígame, ¿no? No sé si se cortó o algo. Bueno, voy a seguir con la idea, perdón. Cuando ustedes pinchan los videos, ¿cierto? Se abre una ventana. Aquí abajo dice MAT 012 UTFSM-CC. Ese es el canal que yo hice para MAT 012. Entonces, si ustedes van acá, van a encontrar listas de reproducción, ¿sí? Y en las listas de reproducción tenemos material y clases de lo que fue la fase 2, ¿cierto? Del 2019, clases del profe Alejandro y clases mías con estos temas. Tenemos videos con, fíjate, aquí hay una lista que solamente tiene áreas, ¿sí? Y así, entonces para que ustedes los vean. Hay otro que es de espacios vectoriales, ¿cierto? De matrices parece que no tengo ninguna lista, pero ahí hay un montón de videos y material adicional para que lo revisen. ¿No? Alguien quería decir algo y no sé qué pasó, que quedó así como a medio morirse el tema. Insisto con... ¿No? ¿Nadie más quiere hacer un comentario? No sé si... no sé qué onda, pero hoy día los he encontrado como más calladitos. No sé si están urgidos por el control, están haciendo otras cosas. Y vinieron poquitos hoy día la clase hoy día. Estamos poniendo más atención, profe. Está peluda la cosa. Sí, esto es bastante complejo. Pero la clave, en realidad, insisto, es el tema de la gráfica. Y en ese sentido, nosotros hay muchas cosas que podemos tener material para apoyarnos. Y por eso justamente quería yo comentar que tenemos estos videos, pero además hay videos de semestres anteriores. Entonces ahí hay harto material para que ustedes lo revisen. ¿Ya? Y aquí están los... Eso. ¿Ya? Así que... suerte. Eso... éxito. Muy bien. Ya me olvidaba todavía que no se decía suerte. Ya. ¿Qué más les digo? No se me ocurre nada más. Vamos a quedar acá entonces, jóvenes, ¿les parece? Nos juntamos mañana para hacer una clase de repaso. Voy a terminar de grabar.